Y continuando entonces con este curso de cartografía, ahora vamos a ver sistema de coordenadas y de proyecciones. Primero, comencemos con lo que es sistema de coordenadas. Muy bien, entonces definamos, a ver, ¿qué es un sistema de coordenadas? Bueno, un sistema de coordenadas eh, corresponde a un sistema en el cual podemos determinar la ubicación de un punto en la superficie terrestre. Esto mediante líneas que se cortan, y estas líneas, bueno, al cortarse o interceptarse, van a formar sistemas de coordenadas. Continuando, la cartografía, en este caso, basa sus medidas o su localización de los puntos mediante un sistema de coordenadas, ¿sí? Para ello es que hay diferentes sistemas que debemos tener en cuenta. De hecho, esto está muy relacionado a lo que es topografía. En topografía se ve que hay coordenadas rectangulares, que es la que vamos a ver ahora. Una coordenada rectangular, ¿qué es? Es aquella coordenada en la cual bueno, muestra valores en diferentes direcciones. Es como si trabajásemos en un plano bidimensional. Es decir, que va a existir una recta Y y una recta X. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Disculpen, el dejo. Una bromita. ¿Y qué ocurre aquí con este temita de la X y de la Y? Ocurre que, pues, estos son utilizados para la ubicación de puntos. Es decir, si yo, digamos, estoy aquí, entonces yo tengo un valor en el X y un valor en el Y. Entonces, estos dos valores son los que me ayudan a poder ubicarme respecto a un sistema de coordenadas. Entonces, estas rectas X y Y van a tener un punto de intersección cero, el cual va a ser conocido como el origen. Es decir, que a partir de este punto del medio, ¿cuáles serían sus coordenadas en ese punto? Pues 0,0, ¿no? Y supongamos que, bueno, yo me ubico en este lado, pues en el X tendría un valor positivo y en el Y un valor también positivo, ¿no? Entonces supongamos que mis coordenadas en este punto podría ser quizás 10,2. Es decir, 10 unidades en el eje X y 12 unidades en el eje Y. Eso es netamente hablando desde un punto de vista matemático, ¿no? Pero si hablamos de topografía, pues ya no estaríamos hablando del eje X, sino estaríamos hablando del este. Y si hablásemos del Y, pues bueno, ya no sería conocido como Y, sería conocido como norte. Muy bien, entonces ya tengo el este y el norte. Por lo tanto, aquí mis coordenadas serían 10 en el este y 12 en el norte. Esta es una pequeña acomodación, digamos, del sistema de coordenadas para topografía, ¿sí? Muchas de estas ocasiones, eh, bueno, de hecho, todo programa, o bueno, la mayoría, o por no decir casi todos, usan un sistema de coordenadas para poder realizar diferentes trazos, dibujos, mapas, etc. Por ejemplo, el AutoCAD usa también un sistema de coordenadas, tiene un origen, el Civil de igual manera, el ArcGIS, bueno, también, bueno, entre otros programas, ¿sí? Es por eso que el punto P, bueno, que es el que está aquí, donde estaba yo, está representado por distancias ortogonales en cada eje. Es decir, que si hacemos un poquito más grande ese punto, aquí está el y aquí está el X, entonces te decía de que aquí van a haber valores, ¿no? Pues aquí va a haber un valor en el X, que es este valor en el X, que es el mismo que está aquí, y este valor en el Y, que es el mismo que está aquí. Entonces va a estar representado por distancias ortogonales desde el origen hasta el punto, ¿sí? Por lo tanto, esos dos valores van a conformar las coordenadas de dicho punto.
en el X y el Y. O en topografía sería el este y el norte. Muy bien, entonces, bueno, parece parecer hice gráficos por las puras porque aquí estaba mucho más claro. A ver, entonces aquí está el gráfico que le estaba mostrando, ¿no? Es decir, tenemos un punto I, el cual está determinado por dos coordenadas, uno en el eje X, otro en el eje y de esa manera, pues, va a permitir el poder dar una idea de su ubicación, ¿sí? Claro, hasta ahora estamos hablando de coordenadas en un plano bidimensional. Aún no estamos tocando la coordenada Y. Eso ya va a proceder a hacer otro sistema de coordenadas, ¿ya? Claro que va a ser el mismo, se va a basar en lo mismo, pero aún así procede a hacer otro. Aquí también se está mostrando el tema de los cuadrantes, ¿no? Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Estos son tomados en matemática, recuerda. Pero si hablamos de topografía, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, ya que no sabes cuál sería el cuadrante de aquí. Ah, escuché 4 por ahí. Exacto, 4. ¿Sí? Bueno, todo esto de coordenadas rectangulares corresponde básicamente a topografía, ¿no? Por ello es que te invito a que revises todos los videos que hay de ese curso general de topografía. Ahí se explica mucho más detallado todo esto. Incluso se explican más ciertos ángulos, etc., que intervienen aquí, ¿no? Es todo un tema un poco más amplio, ¿no? Aquí estoy tratando de resumir. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta que este sistema de coordenadas, bueno, este sistema de coordenadas rectangulares se basa en eso, se basa en distancias en los planos, en los ejes X y Y, oeste o norte. Pero ahora, ¿qué ocurre con las coordenadas polares? Las coordenadas polares se van a diferenciar en que toman una distancia. Bueno, está formada también por un par de números reales, es decir, aquí hay un par ordenado. Claro, en el anterior sistema era este y norte, ¿no? Pero en este sistema de coordenadas polares, aquí estará definido por dos valorcitos. Uno, que es un R, que es una distancia, y otro, que es un ángulo, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí también te permite ubicar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un origen de coordenadas que está aquí, y yo trazo desde aquí una distancia determinada, y aquí te doy su ángulo, entonces yo también puedo ubicar este puntito, donde esté, mediante su radio, distancia y su ángulo, ¿ya? Entonces, esta es una segunda manera de poder definir un punto, mediante su distancia y mediante su ángulo, ¿ya? Pero ahora, ¿y qué relación hay entre el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares? Esta es la relación. Bueno, aquí en esta diapositiva se menciona. Mira, es decir, si yo tengo un ángulo alfa, que es este de aquí, digamos, y yo tengo también el radio o la distancia de bueno, de esta flecha, yo puedo hallar sus componentes rectangulares u ortogonales, que son el X y el Y. Bueno, pero esta fórmula de coseno y seno va a variar también según el ángulo que yo tenga. A ver, pasemos a este ejemplito. Mira, para que sea más sencillo, hagamos lo siguiente. Hagamos de cuenta de que este R vale 5 metros, ¿sí? Y que este alfa vale 37 grados. Bien, he tomado valores de un triángulo notable muy conocido para hacer más claro esto. Entonces, ¿qué nos dicen las coordenadas rectangulares? Bueno, las coordenadas polares, ¿qué te dice? Que sus valores son 5,37 grados, ¿no? Esas son sus coordenadas polares. Pero si yo quiero hallar las rectangulares, lo que yo quiero es hallar este X de aquí, que es el horizontal, y este Y, que es el vertical.
ya que esos dos van a componer sus coordenadas rectangulares. Bien, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es descomponer este vector. Bueno, es como un vector básicamente, ¿no? Eso también me lleva a explicar lo siguiente. También tengo otro canal de YouTube en el cual hablamos temas de matemáticas. También te recomiendo que des una vueltita por ahí, ya que te podrá ayudar bastante el conocer esos temitas. Muy bien, entonces, también lo dejé en la descripción, ¿ya? De este videito. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para hallar el X y qué hacemos para hallar el Y? Pues el X va a resultar bueno, de la distancia por el coseno del ángulo formado. Es decir, bueno, este 5 por el coseno. ¿Por qué? Porque es el ladito que está aquí cerca al ángulo. El y sería 5 por el seno de 37. Bueno, aquí tú puedes usar tu calculadora o si no, simplemente recordar lo que es triángulos notables. A ver, yo recuerdo que coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si hablamos de 37, entonces, ¿cuál sería? El triángulo es, bueno, aquí tengo 37, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, coseno sería 4 sobre 5. 4 sobre 5. Entonces, ese valor coloco aquí. Esto lo multiplico por 5. Y x, y ahí tengo el valor. Bueno, 5, 5 se va y me queda 4. Conclusión, el x vale 4. ¿Ya? Y el y, ¿a qué resultaría? Sería 5 por seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 3 sobre 5. Entonces, eso coloco aquí, 3 sobre 5. 5, 5, adiós, me queda 3. Ya. Entonces, el x vale 3 y que diga, el x vale 4 y el y vale 3. Entonces, sus coordenadas, ¿cuáles serían? El 4,3. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo de qué relación hay entre ambos sistemas de coordenadas. Este es un tema un poquito amplio, ¿ya? Te vuelvo a decir, te invito a que revises el otro canal de YouTube que tengo. Continuando con el tema del sistema de coordenadas, ahora pasemos a explicar las coordenadas geográficas. Este sistema de coordenadas, a diferencia de las coordenadas rectangulares o polares, básicamente se expresan mediante ángulos en sistema sexagesimal, ¿sí? Sexagesimal. Por lo tanto, se expresan en grados, minutos y segundos. Está compuesto en realidad por dos ángulos que vamos a ver más adelante, pero básicamente son eso, ángulos. Un ángulo en un plano horizontal y otro en un plano vertical. La intersección de ambos ángulos te podrá dar la ubicación de un punto. Esos diferentes elementos que permiten cortar la superficie de la Tierra y poder representarla van a ser los denominados meridianos y paralelos. También se puede definir que es como si fuesen coordenadas esféricas, ¿sí? Coordenadas esféricas, ya que como te mencionaba, un ángulo va a ser en sentido horizontal y otro en vertical. Por lo tanto, se va a poder ubicar un punto de igual manera, como se hacían las coordenadas rectangulares y las polares. E incluso aquí ya tú puedes ubicar una cierta altura. Bueno, entonces hay que recordar que los meridianos y paralelos no son rectos ni tienen una separación constante, por lo que pueden reproducirse de forma perfecta en ninguna de las proyecciones empleadas. No pueden, ¿no? Reproducirse. Hay que tener muy en cuenta eso. Si ahora, esos meridianos y paralelos son los que envuelven a toda la Tierra, ¿sí? Los meridianos son son como pequeños ejes verticales
y paralelos serían los horizontales. Entonces, esta es la representación aproximada de los paralelos y de los meridianos. Pero, si yo, en lugar de que envuelva la Tierra, esta pequeña parte, yo la extiendo y es como si aquí estuviese envolviendo, ¿no? Una esfera. Pero en cambio, si yo lo pongo en un plano completamente, extiendo esta parte, ese tramo, se dibujaría lo siguiente, ¿no? Así. Es decir, que se va a dibujar como una grilla o cuadrícula que envuelve una determinada área. A los bordes o límites de esta cuadrícula, rejilla o grilla, van a ir valores numéricos. Ya te explicaré posteriormente de dónde surgen estos números, pero básicamente es una serie de números de grados que implica cada separación, ¿sí? De igual manera, tanto en el eje vertical, aquí hay cierta numeración, también en el eje horizontal hay dicha numeración, ¿sí? Entonces, esto es muy similar a las cuadrículas que pueden apreciar en el tema de planos, que también vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora procedamos a explicar un poco más de los ángulos que componen las coordenadas geográficas. Uno es la latitud. Latitud es aquel arco o aquel ángulo expresado en grados, minutos y segundos, pero que parte desde el ecuador, ¿sí? Desde esta línea eh, que divide a la Tierra en dos. Esa es la línea ecuatorial. Entonces, a partir de ese plano formado por esa línea, por esa división, la latitud va a ser el ángulo que se abre hacia arriba o hacia abajo, pero partiendo de este plano, ¿sí? Por lo tanto, si apunta hacia arriba, se dice que tiene una dirección norte. Si apunta hacia abajo, tendrá una dirección sur. Como sé que este ángulo parte desde este punto y llega al punto más alto, entonces aquí se va el ángulo formado, bueno, el ángulo máximo que se puede formar va a ser 90 y el ángulo mínimo va a ser 0. Entonces, por ello se dice que estos ángulos varían de 0 a 90 grados, tanto para arriba como debajo del ecuador. De igual manera, hay que tener en cuenta de que hacia arriba estará pues el polo norte y el polo sur estará hacia abajo. Entonces, hay que tener muy en cuenta hacia dónde está pisándose ese ángulo, hacia arriba o hacia abajo. Si el ángulo está hacia arriba, también recibe el nombre de latitud norte. Si el ángulo está hacia abajo, recibe el nombre de latitud sur. ¿Sí? Entonces tengamos muy bien en cuenta eso. Y este es el angulito que se dibuja, ¿no? Que se forma. Bien. Pasemos ahora a otro término que es el de longitud. En el caso anterior vimos que el ángulo, digamos que se puede tomar como un ángulo vertical. En cambio, en este caso, la longitud es un ángulo horizontal. Pero este ángulo va a partir de este meridiano muy, muy conocido, llamado, este que está en rojito, es el meridiano de Greenwich, ¿sí? De igual manera, es un meridiano que divide la Tierra y a partir de ese es el que se va a generar un ángulo horizontal, ¿ya? Un ángulo horizontal, tomando como inicio este eje. Como sé que una circunferencia está formada por 360 grados y este eje divide exactamente a la Tierra a la mitad, entonces se van a formar dos longitudes. Una longitud este que va aquí a la derecha, una longitud oeste que va a la izquierda. También
recibe, o bueno, también están expresados en grados, minutos y segundos. Hay que resaltar aquí también que la, el valor de segundos enteros a veces no es suficiente. Es decir, que yo podría tener, digamos, 23 grados, 50 minutos y 10 segundos. Pero este número a veces no es suficiente. Por lo tanto, es que suelen aquí adicionar decimales para tener una precisión mucho mayor o para poder indicar valores mucho más pequeños. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los decimales siempre se van a añadir a los segundos. Bueno, entonces si este ángulo va a la derecha o a la izquierda y sé que toda la circunferencia es 360, entonces yo puedo entender de que estos valores van de 0 hasta 180. ¿Sí? De igual manera se van a formar una longitud este y oeste. Muy bien. Ahora pasemos a coordenadas cartesianas. El sistema tiene como origen un punto que es el centro de la Tierra y los ejes X y los ejes Y. Ahora, el eje X es el que pasa por el meridiano de Greenwich y el eje Y es el que pasa por ¿cómo le llaman? Línea ecuatorial, ¿sí? Tienen que tener en cuenta eso. Y a partir de esto, es de que va a existir un tercer eje que es perpendicular a los otros dos, en el cual, a partir del cual va a rotar la Tierra. Entonces, por lo tanto, aquí hay 90, aquí hay 90, aquí hay 90. Todos estos tres ejes son ortogonales entre sí o son rectos entre sí. Siempre va a haber un ángulo de 90 que los separa. Entonces, estas coordenadas cartesianas ya tiene la diferencia de que puedes ubicarte un punto y darle tres valores. Es decir, un valor en el este, en el norte y en el z. Si hablamos de topografía, pues el X sería el este, el Y sería el norte, el Z sería la cota, claro, la cota. Muy bien. Coordenadas rectangulares. Ese tipo de coordenadas coordenadas planas, va a estar determinado por todo un conjunto de líneas que se cortan entre sí, como ven aquí, cortan entre sí de manera perpendicular. También va a mostrar una serie de cuadrados, bueno, pequeños cuadrados, y esto es eh, muy utilizado en el tema de, bueno, no solo de Perú, ¿no? Sino que también hay información que ha sido organizada de esta manera, mediante pequeños cuadrados. Hay incluso estas cartas nacionales, cartas geológicas, eh, y ya muestran información específica, pero en la cual la Tierra ya ha sido dividida por diferentes bloques cuadrados, así como se ve aquí. Entonces, bueno, si tú tienes el ArcGIS, te invito a que descargues cartas nacionales y les des una pequeña revisada. También vamos a ver eso aquí, pero sería bueno que si tú puedes dar una revisadita mientras, sería bueno. Entonces, tengamos en cuenta eso. Cuando nosotros trabajamos con estos pequeños bloques cuadrados, eh, siempre se van a optar por esta siguiente forma. Es decir, a la derecha, las coordenadas del este van a ir aumentando poco a poco. Igual en el norte, a medida que tú vas subiendo, la coordenada en el norte va a ir aumentando, más y más y más. Eh, Incluso la Tierra ha sido dividida de una manera tal que no permita valores negativos. Todo van a ser valores positivos. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Está dentro de este capítulo, pero vamos a verlo un poquito más adelante todo ello.
Algo interesante que hay que ver en estas coordenadas planas es que si tú tienes dudas de cuál coordenada, si digamos te dan una base de datos de puntos, tú no sabes cuál es la coordenada este y la norte, se diferencian bastante porque el norte tiene 7 números enteros, ¿sí? Aquí puede ir un coma, tantos decimales como tú gustes, pero siempre van a ir 7 enteros, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando ya de millones, mientras que en el este hablamos de 6 números enteros, por lo tanto hablamos de centenas de millar, ¿sí? Bueno, entonces estos números van a ir muchas veces pegados en los bordes de los planos para poder dar una idea de la distancia en la cual se ubica, su coordenada, este o norte. ¿Bien? Incluso aquí nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, mira estos dos números, tiene 6 dígitos, 392.000 metros, y aquí es 8.618.000 metros, ¿no? Y es la esquina más baja. Y así poco a poco van a ir aumentando. Bueno, aquí te menciona que cada cuadradito tiene 1.000 metros de lado se han suprimido 3 ceros, así como los enteros correspondientes a los centenas de millar y a los millones. Bueno, simplemente es una pequeña cuadrícula que se genera. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora con otro temita sobre las proyecciones. Muy bien, entonces, ¿qué es una proyección? Es una manera de representar sobre un plano una superficie que sea curva. Estas proyecciones, bueno, van a haber diferentes proyecciones que se han utilizado para poder representar parte de la Tierra o la Tierra en su totalidad. Por ello, entonces también se puede entender que consiste en un haz de, bueno, de rayos o ejes que envuelven toda la Tierra. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora son las diferentes proyecciones que hay. ¿Y por qué es que algunas se dejaron de lado y por qué es que ahora se usan otras? Entonces, entre ellas va a haber unas diferentes formas geométricas que han optado cada sistema de proyección. Es decir, que es como si se envolviera una esfera y pues a partir de ello se van a obtener coordenadas planas rectangulares. Es decir, es como si yo agarro un papel, aquí tengo una pequeña esfera, con un papel le envuelvo completamente. Y luego ese papel yo lo extiendo y obtendría coordenadas rectangulares. Es lo que te menciona aquí, ¿ya? Básicamente es una manera fácil de entender todo esto. Muy bien, entonces pasemos con el primer tipo de proyección, que es el de la proyección cónica. La proyección cónica consiste en que, en este caso, se ha decidido mediante una proyección envolver toda la Tierra mediante un cono, ¿sí? Bueno, aquí te dice un cono tangente a la esfera, que solamente tenga pequeños puntos de intersección, ¿no? Por eso dice tangente, puntos únicos de intersección. Bueno, conservan áreas, sí, te permite conservar áreas, pero no los ángulos. Por lo tanto, no es una proyección, digamos, correcta o o lo más real posible de la Tierra. Aún no se logra eso con esta proyección. Conservan las áreas, más solo eso, solo ello, ¿sí? Incluso si nos damos cuenta aquí, vemos cómo este cono rodea básicamente toda la Tierra, pero si yo me ubico en la parte superior o inferior, van a existir esta pequeña, esta pequeña representación que en los extremos van a existir áreas un poco menores que las que están aquí alejadas, ¿no? Es por ello que esta proyección no es conservada actualmente, solo es una que idearon. Luego,
Proyección azimutal. Para esta proyección azimutal, lo que hicieron fue encerrar toda la Tierra, o mejor dicho, crear un plano tangente a uno de los bordes de la Tierra para que de igual manera te permita obtener esta representación. De igual manera, pues puede permitir la representación, pero va a existir una pequeña diferencia respecto a las áreas. Las áreas de aquí pues no van a ser lo más uniformes posibles y solamente puede representar toda una parte de la Tierra, no su totalidad. ¿Sí? Ahora pasemos con la proyección cilíndrica. Bueno, aquí en este caso ya es como si la Tierra, bueno, que es considerada como una esfera, claro que en realidad no lo es, ¿no? Porque obviamente pues tiene diferentes curvas, formas que no se asemejan a una esfera, pero asumamos que es una esfera, asumamos por ahora. Entonces, en esta proyección lo que se hace es proyectar sobre un cilindro tangente a la esfera. Es como si se encerrara todo en un pequeño cilindro. Es una proyección ya un poco más cercana, ¿sí? Si tú la encierras y tú luego la extiendes, podrías tener unas representaciones un tanto mejor que las anteriores proyecciones. Por ello es que esta proyección ya es una de las que se partió para poder formar las últimas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces vamos a ver la proyección transversal de Mercator. De igual manera, tenemos la Tierra envuelta por un cilindro, ¿sí? Pero en este caso ya estamos creando algunos ejes adicionales, como el caso del Ecuador y como el caso del meridiano de Greenwich. Y recordarás que por la explicación de lo que es latitud y longitud, si hablamos de latitud, tenemos una latitud norte si va hacia arriba, una latitud sur si va hacia abajo, una longitud este si va a la derecha y oeste si va a la izquierda. Entonces, esos cuatro ejes son los que se están conservando en este tipo de proyección. Por lo tanto, ya te da una idea un poco más sencilla de cómo poder representar toda la Tierra. Bien, entonces aquí básicamente consiste en esto, ¿no? Ahora, en base a esto, pues también ya se creó la proyección UTM, proyección netamente UTM. Pues aquí también ya va a entrar el tema de poder realizar diferentes medidas y la proyección UTM ya ha visto por conveniente dividir la Tierra en 60 zonas septentrionales o meridionales y cada una de ellas va a tener una longitud de 6 grados, 6 grados, ¿sí? Es como si se formaran pequeños cuadrados, etc. Por ello, cada meridiano, o bueno, o cada pequeña zona, se va a poder diferenciar una de la otra solamente solamente con su longitud. Me refiero a esto de aquí. Es decir, imagina que aquí están divididas las 60 zonas. Entonces se van a diferenciar bastantes. ¿Por qué? Porque algunas van a ser zonas que están ubicadas al norte, zonas que están ubicadas al... O sea, es la misma zona, pero vas a tener una zona norte y una zona sur. A su vez que varias zonas van a estar en el lado este y en otras van a estar en el lado oeste. ¿Ya? Hay que tener en cuenta todo eso. Muy bien, entonces aquí está lo que te mencionaba, ¿no? Que van a existir, van a existir zonas, pero que tienen justamente, son una misma zona, pero tienen un lado norte y un lado sur, ¿sí? Esas diferentes zonas, a su vez, van a poder situarse desde los 84 a los 80 grados sur. Bueno, 84 grados norte, 84 grados sur. Bueno, esto también les va a quedar claro cuando veamos netamente la tabla de división de zonas, ¿sí? Pero
Aquí es importante que tú recuerdes todo esto. Recuerda, van a haber gran cantidad de zonas, 60 zonas, divididas así, ¿no? Zona uno, 2, 3, tantos, ¿no? Y aquí está la línea ecuatorial, y hacia arriba sería el norte y hacia abajo sería el sur. Por lo tanto, hay una zona norte y hay una zona sur. Y aquí también está el meridiano de Greenwich, y aquí por lo tanto va a haber una latitud norte, no, latitud que diga longitud este y longitud oeste. ¿Sí? Van a haber diferentes formas para poder dividir la Tierra. Si tú me entiendes todo esto, sin problemas vas a entenderme la configuración de zonas. Muy bien, entonces ahora comencemos a hablar solamente de la proyección UTM. Es importante resaltar que esta proyección es la que actualmente se utiliza, es decir, los programas que empleamos nosotros trabajan con esta proyección. Claro que hay sistemas de referencia como el PSAT 56 y el WGS 84, pero los dos trabajan con esta división o red UTM. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. A ver, comencemos entonces. Esta red fue utilizada bueno, en sus inicios como una red militar de solamente Estados Unidos, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo ya pasó a utilizarse para los temas de cartografía. Aquí también, bueno, básicamente está pues la proyección o la cuadrícula universal UTM, ¿sí? Y pues su ventaja, o bueno, o el por qué se usa es porque permite la localización con rapidez y precisión de cualquier punto o accidente geográfico. Entonces, esas son sus ventajas. Entonces, el sistema UTM a su vez tiene otras ventajas, las cuales es que permite ubicar algún punto determinado ya con precisión, porque aquí ya estamos hablando de fácilmente metros, incluso podemos también adicionar decimales, por lo tanto la ubicación sería precisa. La unidad de medida de este sistema UTM es el sistema métrico decimal. Por ello es que fácilmente podemos trabajar con milímetros, centímetros, metros, kilómetros, entre otros. Aquí lo único que te recomiendo es que tú domines bastante bien el tema de conversiones. Conversiones me refiero a que si yo tengo este número, bueno, este no, voy a borrarlo. Supongamos que este valor es 0.92. Esto está en metros, ¿sí? Pero tú cómo lo leerías en centímetros, pues sería 92 centímetros. ¿Sí? 92 centímetros. Y si te dijese que esto, leerlo con milímetros, pues sería 920 milímetros. Esto te recomiendo que lo domines bastante bien. Bueno, si tú piensas, bueno, trabajar en temas de topografía, cartografía, la conversión debe ser inmediata. Debe ser inmediata para diferentes trabajos, ¿sí? Y así que no puedes equivocarte en estos temas. Sería un pecado equivocarte en esto. Sería una falta de respeto. Así que no, procuren no equivocarse en esto, ¿sí? Muy bien. Como te mencioné, pues esta red UTM lo que permite es dividir la Tierra en 60 zonas, ¿sí? 60 zonas. Es decir, aquí hay toda una imagen, una cuadrícula, y aquí en la parte superior tenemos desde 84 grados norte hasta 80 grados sur. Entonces, una zona va a ir desde esos valores, desde 84 norte hasta el 80 sur. Obviamente aquí también está el valor cero, ten en cuenta eso, ¿sí? Cada zona es idéntica a las demás. Es decir, esta zona, digamos zona 1, empieza desde este valor hasta este valor sur, pero la zona 2 también parte del mismo punto y llega hasta el mismo punto. Por eso es que cada zona es idéntica entre sí.
Lo único que la diferencia va a ser el código que va aquí en la parte del encabezado. Eso es lo que lo diferencia uno del otro. Bien, ten en cuenta eso. Cada zona tiene un ancho de 6 grados, es decir, que de aquí a aquí hay 6 graditos. Muy bien, ¿qué más? Que está limitada al este y al oeste con meridianos, que son líneas curvas que están a 3 grados del meridiano central. Es decir, que entre cada zona va a haber un meridiano central y va a estar a la mitad. Donde aquí hay 3 y aquí también hay 3. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Y pues, como te mencioné aquí, pues cada zona está separada o a sus colindantes va a tener otras zonas y también, por lo tanto, otros meridianos. Muy bien, entonces en el medio va a estar aquí la línea ecuatorial. Entonces aquí están los valores que te mencionaba. Y si hablamos ahora de las franjas, van a haber ahora 8 franjas. Bueno, que diga, los ceros verticales son 6 grados, ¿no? Es decir, de arriba. Pero aquí los horizontales, en su mayoría van a medir 8 grados de altura, 8 grados. Y va a haber una que va a medir 12 grados, que es la franja X. Para eso, es decir, todas estas zonas, desde la parte de los encabezados, digamos, de la parte superior, todas ellas reciben la numeración del 1 al 60. Pero de la parte en el eje vertical, van a recibir numeración en base a letras, ¿sí? En base a letras. Bueno, eso también vamos a verlo un poquito más después, no se preocupen. Y básicamente lo que se cree es una pequeña rejilla que divide toda la Tierra, ¿no? Es decir, esta es una pequeña franja, esta es otra franja, y aquí están las 60 zonas, todas las zonas. Y entonces se va a generar aquí un origen, un centro, el cual es el origen del sistema cartesiano, y a partir de pues se va a poder señalar la distancia hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y al oeste, para poder ubicar un punto específico. Bien, entonces debes tener muy en cuenta eso. Entonces, recapitulando, en la parte de arriba están zonas desde el 1 al 60 y la parte izquierda van a haber franjas que van a recibir el código de letras y que en su mayoría tienen un ancho de una altura de 6, no, de 8 grados, excepto una que tiene 12 grados y las zonas tienen 6 grados. Muy bien. Si detallamos un poquito más los ángulos, pues estos ángulos que van hacia la derecha o izquierda o arriba y abajo, pues van a tener valores negativos y positivos. Aquellos que están hacia arriba del eje ecuatorial van a tener valores positivos. Hacia abajo, valores negativos. ¿Sí? Incluso también la longitud tienen valores positivos y la longitud valores negativos. Simplemente es una pequeña, es una pequeña subdivisión más que hacen de los valores. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, solamente que cada zona es idéntica, ¿sí? Y aquí créeme que lo más importante, más incluso que saber el ancho de cada celdita, es que saber que cada zona tiene su lado norte y su lado sur. Por ejemplo, la zona 1 tiene su zona norte, zona sur. Eso es lo que se usa en los programas. Por eso te digo que esta parte es la más importante, saber de todo esto. Muy bien. Entonces, a ver, aquí, ¿qué más podría mencionarte? Bueno, aquí te menciono sobre la importancia de tener que aquí en cada cuadradito, en la longitud, en la dimensión del o dimensión horizontal, se trabajan valores desde los 500.000, ¿sí? Valores desde los 500.000. Mientras que
En cada franja, aquí van valores hasta los 10 millones, hasta los 10 millones. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si hablamos pues de millones, aquí fácilmente hablamos números de más de 7 dígitos enteros. Y eso era lo que diferenciaba al norte, ¿recuerdas? Sí, en videos pasados te expliqué esto. Mientras que en el este tenemos hasta 6 dígitos enteros. Esa es una muy clara manera de poder diferenciar ambos sistemas uno del otro. Y bueno, entonces, si hablamos de las zonas, pues aquí lo que nos importa a nosotros es el caso del Perú. El Perú se va a ubicar en la zona sur. Es decir, aquí está toda la división de la Tierra. Aquí están las zonas del 1 al 60. Aquí están las franjas, ¿sí? Y aquí está la línea ecuatorial, ¿no? Te dije hacia arriba el norte y hacia abajo el sur. Entonces, el Perú se ubica aproximadamente por aquí. Se ubica entonces en la zona 17, bueno, como te dice aquí, 18 y 19. Pero no se ubica en la parte norte, sino se ubica en la parte sur. Por ello es que cada una de estas zonas, además de especificar la zona, el número, también debe especificar que es sur, sur, sur. ¿Sí? Eso en el caso de algunos programas. Otros programas incluso toman la zona 17, pero al ladito ponen una letra que es la que recibe el nombre de la franja. ¿Te recuerdas que te decía que estas franjas reciben letras, como la C, entre otras? Pues aquí también reciben letras. Por lo tanto, aquí también existe una pequeña cuadrícula horizontal. No está en esta imagen, pero aquí le pueden decir 17, 17L, si me acuerdo. Acá 18, no, 17K, y así, ¿no? O sea, todo es 17, sí, pero según las franjas van tomando diferentes letras. Entonces, esa es una manera de poder codificar. Otra manera es solamente 17 norte, 17 sur. Bueno, esta parte te va a quedar más claro cuando yo lo vea en la configuración de los programas que vamos a hacer. Así que el siguiente video que sigue de este es bastante, va a aclarar todas estas dudas. Así que repasa muy bien este video y el anterior para que tengas una clara idea a lo que me refiero, lo que me referiré en el siguiente video. Muy bien, soy Juan Carlos y te veré en el próximo videíño. Muy buenas, yo soy Juan Carlos y te doy la bienvenida nuevamente a este canal. Vamos a continuar con esto de las red UTM. Voy a proceder a explicarte las diferentes zonas que se van a emplear para todo esto. Muy bien. Entonces, para esto te recomiendo nuevamente que hayas visto los dos videos anteriores a este, donde se explica la red UTM, para poder recién comprender totalmente esto. Primero, fijémonos, aquí entonces en la parte superior están las zonas. Sí, están las zonas. Tenemos desde la zona 1, ¿sí? 01, hasta la zona 60. ¿Sí? Zona 1 hasta la 60. Entonces, recordemos cuál es la diferencia que debe haber entre cada una de las zonas. Me refiero al ancho que hay aquí. Cada zona mide ¿cuánto? 6 grados, ¿no? Entonces, si aquí mide 6 y luego aquí mide otros 6, entonces en total mide 12. Bueno, ahora estoy hablando de estas dos zonas por si acaso. Esta mide 6 y esta otra mide 6. Entonces, de 168 a 156, la diferencia es 12 grados. Aquí solamente por temas para que no esté muy cargada la imagen, se ha optado por solamente acotar aquellos elementos. ¿Sí? Solamente acotar cada dos zonas. Por lo tanto, tenemos la zona 18, no, la diferencia de 6 y de 6 grados. ¿Sí? Entonces, entre uno y otro va a haber diferencia de 6 grados. Pero aquí, entre las acotaciones, habría una diferencia de 12 grados. Muy bien, tengamos en cuenta eso.
Entonces, hasta ahí sí cumple la descripción vista en la red UTM. Ahora, aquí también te mencionaba, de este eje vertical o meridiano de Greenwich hacia el este tenemos valores positivos y hacia el oeste valores negativos. Solamente valores respecto a los ángulos. Ojo, a los ángulos. ¿Sí? Es una codificación que no tiene nada que ver con las zonas del 1 al 60 como están aquí en la parte superior. Es algo completamente diferente. ¿Bien? Esto, ¿dónde se va a hacer presente esto? Supongamos, aquí en el caso de Perú. Si yo voy a crear una grilla en coordenadas geográficas, entonces los valores que van a aparecer aquí como acotación van a ser valores negativos. Negativos, ten en cuenta eso. ¿Ya? Y también los valores que van a estar en el eje vertical van a ser también valores negativos porque estoy yo en la zona sur. A ver, aquí, bueno, aquí está claro, mira. Aquí está la grilla valores negativos en el eje horizontal. Es lo que te mencionaba. Son valores negativos porque estoy al oeste. Sí, estoy al oeste. Si Perú se ubicase aquí, entonces los valores de la grilla serían positivos. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Muy bien. Entonces, esas son las diferentes zonas, si hablamos en el eje horizontal, los valores que adoptan, entre otros. Pero si hablamos del eje vertical, te dije de que pueden tener dos formas de codificar. Es decir, de este eje horizontal hacia arriba sería el norte y hacia abajo sería el sur. Y si nos fijamos en el caso de Perú, está efectivamente en la zona 16, no, que diga 17, 18 y 19, pero está debajo de la línea ecuatorial, por lo tanto sería 17, 18 y 19 sur. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Pero volviendo al tema, entonces aquí tenemos la franja, las diferentes franjas en sentido horizontal. Entonces tenemos que van desde letras, desde la X, W, V, U, T, todas estas letras que, bueno, es una pequeña codificación que tienen en sentido horizontal. Así como en vertical estaban las zonas del 1 al 60, en este lado están la codificación de zonas desde la C hasta la X. ¿Ya? Ahora, algo importante. ¿Cuánta era la división que había entre zona, entre franja y franja? Era de 8 grados. Por eso es que de aquí, de 72 a 64, ¿cuánto es la diferencia? 8 grados. Excepto una zona que es la X, la cual tiene 12 grados de diferencia. Entonces, aquí se está cumpliendo todo lo que yo te mencioné en la teoría del video anterior, ¿sí? Por eso te mencionaba que debes revisarlo. Ahora, del eje de línea ecuatorial hacia arriba está el lado norte y también están los valores positivos, positivos, ¿sí? Y hacia abajo, ¿qué valores tengo? Negativos. Muy bien. Entonces, volviendo al caso de Perú, este se podría ubicar entonces en la zona 17, 18, 19 sur o también en la zona 17, 18 o 19, pero con la intersección con estas letras de aquí, que es la M, la L y la K. Entonces, en los programas yo debo buscar eso. O bien es 18L o 18K o 18M, o bien es solamente 18 sur. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta esta proyección UTM. Con esto es que trabajan los diferentes programas. Si tú no dominas esto, pues no vas a poder configurar la zona de tu proyecto que hagas. Por lo tanto, es de estricta importancia que tú sepas todo esto. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, espero que te haya quedado claro.
Ahora esto vamos a verlo cómo se configuran los diferentes programas que vamos a manejar, ¿sí? Además de tener en cuenta las diferentes zonas y todo ello, es también tener en cuenta el elipsoide de referencia. A ver, de manera resumida les explicaré esto de los elipsoides. Muy bien. Una manera también de poder, bueno, en todo el planeta existen diferentes sistemas de referencia que se han creado a lo largo de los años. Y para ello se han construido dichos elipsoides que permitan ver una forma o la mejor manera de poder representar toda la Tierra, ¿sí? Y bueno, sabemos que la Tierra pues no es una esfera, ¿no? No es una esfera perfecta, incluso más se asemeja a un elipsoide, que es achatado en los polos y más ancho en el ecuador. Entonces, por eso es que un elipsoide tiene un eje mayor y uno menor. Entonces, se ajusta mucho más al modelo de la Tierra. Entonces, lo que se ha hecho, lo que se ha ido en diferentes países ha sido eso, construir o generar estos elipsoides de referencia para un sistema de coordenadas. Muy bien, entonces, básicamente un elipsoide lo que hace es proponer un punto de origen y a partir de ese pues se van a crear todas las coordenadas, ¿no? De hecho, hay sistemas que es el WGS84 y el PSAT 56, hablando nuevamente de Perú, pues ambos tienen un punto de origen diferente y a partir de ese se generan las coordenadas, valores en el este, en el norte, en el Z, todo, ¿ya? Pero es como explicarles lo siguiente, miren, imaginemos que yo estoy parado aquí, ¿sí? Aquí yo tengo valores en el X y en el Y, o sea, en el este y en el norte. Yo estoy parado aquí, tengo valores de 100,200 en el sistema PSAT 56. Yo tengo esos valores en este punto. O sea, todo esto es sistema PSAT 56. Pero si yo considero el WGS84, entonces ese punto considera otro origen. Por lo tanto, mis coordenadas, o sea, yo sin moverme de mi posición inicial, mis coordenadas ahora van a ser 150 y quizás 250. Pero este en el sistema WGS84, mientras que el otro era en PSAT 56. Quiero que me entiendas de que solamente son diferentes puntos de origen para cada sistema. Un punto puede tener diferentes coordenadas para diferentes sistemas, pero el punto sigue siendo el mismo, ¿sí? Es por eso que yo les puse este caso. Yo estoy parado aquí. En sistema PSAT, estas pueden ser mis coordenadas. En sistema WGS84, estas pueden ser mis otras coordenadas. Pero yo sigo en un mismo punto. No me he desplazado absolutamente nada. Solamente mi origen es el que se ha desplazado. Muy bien. Ahora, ¿qué corresponde el término datum? El datum corresponde a una intersección que se van a generar entre diferentes valores. Así como existen elipsoides para representar la Tierra, también existe un modelo geoide. Entonces, en la intersección de ambos se va a generar un datum. Existen datum que representan se usan para diferentes regiones. Puede ser datum para Estados Unidos, para algunos países de Asia, de Europa, entre otros. ¿Sí? Entonces simplemente se buscan esos puntos estratégicos de intercepción para poder crear a partir de eso un sistema de referencia. Muy bien. Esta parte es un poquito compleja, ¿sí? Por lo cual no quiero explayarme mucho. Entonces, pues existen estos diferentes tipos de datos. Muy bien. Ahora, lo que me importa es esto. Existen dos tipos de datum, el geocéntrico y los locales. Los geocéntricos son aquellos que representan la mayoría de la Tierra o su totalidad y casi todos coinciden en que tienen un punto muy cercano al centro de la Tierra. O sea, ellos idean un punto muy cercano al centro de la Tierra, ¿ya?
El sistema WGS84, que significa Sistema Geodésico Mundial, o bueno, aquí está en inglés, ¿no? W de World, G de Geodesic y S de System, ¿no? Sistema Geodésico Mundial, 84, el año. Ese es un datum o un sistema de referencia geocéntrico, ¿ya? Y otros son los locales, en los cuales pues se aproximan a ciertos puntos o se usa solamente para ciertas áreas, como el caso del provisional sudamericano, que es PESAT 56. Este sistema solamente es usado para Sudamérica. En cambio, este WG84 puede ser usado para cualquier país, básicamente. ¿Ya? Y nuevamente, pues aquí en Perú nos vemos obligados a trabajar en este sistema por ser un sistema geocéntrico. ¿Ya? Muy bien, ahora entonces pasemos a explicar cómo es que se configura todo lo explicado anteriormente de la red UTM en los diferentes programas. Muy bien, entonces comencemos a ver. Comencemos. Programa número 1. ArcGIS. Bien, pues en este programa cuando tú lo abres, te indica o se apertura esta ventanita en la cual tú vas a elegir algunos archivos que ya has trabajado anteriormente. Yo voy a elegir cualquiera, ¿sí? No hay problema. Pero, ojo, si tú estás trabajando un dibujo en blanco, pues eh, puedes cerrar la ventana anterior, así que no te preocupes, ¿ya? Pero lo que aquí nos interesa ver es lo siguiente. En este caso a mí, como es una sesión ya avanzada, me van a aparecer estos archivos. Pero si a ti no te parece nada, pues quiere decir que no estás trabajando en un archivo, así que no te preocupes. Pero el tema de la zona en este programa, ¿dónde es que se configura? Se configura aquí, a ver. Aquí en la opción de Layers le doy clic derecho, vamos a la opción que diga Propiedades. En esta ventana, yo debo buscar el sistema de coordenadas proyectadas, UTM, WGS84 y hemisferio sur. Bien, ¿por qué este sistema? A ver, voy a regresar nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué voy a UTM? Porque uso la red UTM, eso sí. ¿Por qué voy a WGS84? ¿Y por qué no a otro? Porque actualmente las entidades bueno, en el caso de Perú, están pidiendo que todos los planos sean en este sistema. Es por eso que nosotros nos vemos obligados a trabajar en este sistema. Incluso cuando tú manejes un GPS navegador de mano, usa también esa configuración del sistema de referencia para tomar tus coordenadas o, bueno, algunos datos que tú desees en campo. Entonces, procura hacer eso. Este programa, date cuenta, cuando voy hasta WGS84, tiene la opción de norte, hemisferio norte y hemisferio sur. Y aquí está lo que te les decía. El Perú, bueno, en el caso de Perú se ubica en el hemisferio sur, es decir, debajo de la línea ecuatorial. Por ello yo voy a hemisferio sur. Y aquí yo busco la zona que corresponde. En mi caso es zona 18S o 18 sur. Le doy aplicar, aceptar y ya está. Ok. Y listo. ¿Sí? Entonces, aquí básicamente tú debes saber en qué zona se ubica el trabajo que tú actualmente estás realizando. Puede ser en zona 17, 18, 19, o si tú vives en otro país de América del Sur, entonces tú debes de saber qué zona estás trabajando. ¿Ya? Entonces, en este programita solo se configura la zona y yo puedo trabajar aquí. Entonces, todo lo que trabaje va a estar en esa zona. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Pasemos al siguiente, al caso del civil. Bueno, aquí yo tengo la versión bueno, el programa de AutoCAD Civil 3D. Y este programita, ¿cómo es que trabaja? Este programita, cuando tú inicias un dibujo nuevo, tú para poder configurar la zona en la cual vas a trabajar, la zona en la cual vas a importar tus puntos, etc., puedes ir de frente
bueno, puedes ir aquí en el panel Tool Space, ir a la opción que dice Setting, y aquí en Drawing hacemos clic derecho, Editar, y aquí en esta ventanita es donde yo voy a elegir el sistema. Bien, primero vamos aquí donde dice zona, ¿sí? Bajamos y aquí tenemos UTM-WGS84. Bien, una vez que yo elegí esto, aquí se está desbloqueando, se está habilitando todo un menú más para este sistema. Entonces, para ello, yo aquí busco la zona 18 Sur. Aquí está, mira. 18 Sur. Entonces, zona, o sea, UTM-WGS 1984 como datum, zona 18 Sur. Entonces, yo elijo esto, le doy aplicar, le doy aceptar y aquí está habilitándose este menú que dice geolocalización. Bueno, si tú tienes una versión de AutoCAD, aquí tú podrías habilitar esta opción de mapa para poder visualizar eh, como una imagen satelital de todos los departamentos, de todo el mundo, todo el planeta, básicamente, ¿no? Recuerda, esta pestañita no estaba habilitada cuando yo inicié el dibujo, pero una vez que yo configuré la zona, se habilita todo esto. Bien. Eh, ojo, ojo. En el caso del civil, si yo no configuro la zona, yo puedo trabajar sin ningún problema. No te preocupes. Puedes importar tus puntos, hacer todo lo que tú gustes sin ningún problema. En cambio, en el ArcGIS, aquí sí es un poco más obligatorio el poder configurar la zona, ¿sí? Ya que mucha de la data pues requiere, aunque también podrías trabajarlo, sí, pero créeme que para sacarle el máximo provecho a este programita tú debes configurar la zona en la cual te ubicas, ¿bien? Muy bien, entonces, ya vimos el caso del Civil 3D, muy bien, pasemos al siguiente, al AutoCAD. Iniciamos un dibujo, ¿sí? Y aquí, este programa, el AutoCAD, es un programa netamente de dibujo. Por lo tanto, aquí no se configura la zona. Entonces, aquí también de igual manera yo podría quizás importar puntos, hacer algún diseño en su ubicación real mediante sus coordenadas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que como aquí yo no defino una zona, supongamos que aquí yo dibujo, bueno, un pequeño plano, un rectángulo que simule un plano, ya se me ocurre, aquí. Entonces, cuando yo lo lleve este rectangulito más que todo al ArcGIS, me va a indicar de que ese elemento tiene una configuración de zona desconocida y por lo tanto te va a pedir que le asignes una zona. Entonces, pongamos que aquí en el AutoCAD yo he hecho un diseño en una zona 18 Sur. Yo sé que es la zona 18 Sur. No la he configurado aquí en el AutoCAD, pero yo sé que es esa zona. Entonces, cuando yo lo importe al ArcGIS, por ejemplo, aquí yo voy a definirlo recién como zona 18 Sur. ¿Ya? Ten en cuenta eso. ¿Y por qué no habría diferencia? ¿Por qué no habría error? ¿Por qué? Porque según la teoría, recuerda, todas las zonas son idénticas. Es decir, que todas las zonas tienen las mismas coordenadas. Lo único que las diferencia es pues la zona, ¿no? Zona 1 al 60. Por todo lo demás son iguales. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo dibujo algo aquí, esto se puede ubicar en la zona 17, 18, 19 o 20 o las zonas que yo quiera. Se puede ubicar en cualquier zona porque las coordenadas van a ser las mismas. Bien, espero que esa parte le esté quedando un poco claro, tal vez sea algo confuso. Bien, entonces, así como este programa AutoCAD, hay otros programas más que también consideran la zona, ¿no? Bueno, que no consideran que diga la zona, en el caso de algunos software mineros, entre otros.
Muy bien. Entonces, ahora pasemos al caso del Google Earth. Aquí, si aquí, bueno, quizás esté algo pequeño, pero aquí en la parte inferior indica zona 19K, coordenadas en el este y en el norte, ¿sí? Yo desplazo mi cursor y cambia, mira, por ejemplo, de lo que estaba 19K, ahora está 18L. Subo mi cursor y ahora está 18M. ¿Eso por qué corresponde? Porque recuerda que el Perú se ubica en la zona 17, 18 y 19, pero a su vez en la franja M, la franja L y la franja K. Y aquí, si yo pongo mi cursor por aquí, está 18, 17M. Desplazo 18M. Desplazo 19M. Y así. Bien. Entonces, el Google Earth sí usa la codificación de las bandas horizontales, es decir, la que está basada en letras. En cambio, el ArcGIS no lo usaba, el Civil tampoco lo usaba. Ambos, el Civil como el ArcGIS, usaban la diferencia de ser norte o de ser sur. En cambio, el Google Earth ya usa esta codificación de letras, ¿no? 17M, 17L, 17K y así. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué codificación es la que usa tu programa. Si en caso a ti no te aparece estas codificaciones que yo tengo aquí, tú lo habilitas de esta manera. Vas a herramientas, vas a opciones. Aquí vas a la opción que dice vista 3D. Seguramente ustedes está ubicado en aquí. Aquí está ubicado. Así, ¿no? Posiblemente. Entonces, simplemente lo que tú haces es ubicar este sistema UTM. Elijo UTM, le doy a aplicar, le doy a aceptar y ya está, ¿no? Y ahí tenemos poder diferenciar la zona. Muy bien, así como estos programas, van a haber muchos más que usen un sistema de referencia distinto o que diga, usen una forma de división diferente de acuerdo a la red UTM. Entonces, te sugiero que revises muy bien los videos de teoría que hemos visto. Recuerda, hay zonas al norte, zonas al sur, o también las bandas que son letras, ¿ya? Entonces, revisa por favor todo eso antes de configurar cualquier programita. Bueno, entonces, de esta manera terminamos esta configuración de los programitas y explicación de las zonas y red UTM. Espero que te haya quedado claro. Cualquier duda, me avisan en los comentarios o en las redes sociales que estarán siempre en la descripción de los videos. Nos veremos en un próximo videíño. Recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación. Para más información, comunícate con este número. Gracias por ver este video. Recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla. Estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar. Nos vemos.